El Ártico. Un reino de hielo y nieve perpetuos. Una extensión desolada donde el sol apenas sale y el viento susurra a través del páramo congelado. Es un lugar de belleza austera y naturaleza implacable. El silencio ártico es una presencia pesada. Te oprime, sofocando todo sonido. Durante siglos, este océano congelado ha mantenido a la humanidad cautiva. Exploradores y aventureros, atraídos por el encanto de lo desconocido, se han aventurado en sus garras heladas. Muchos se han perdido en su abrazo implacable, sus destinos envueltos para siempre en el misterio. El Ártico no revela sus secretos fácilmente, pero el Ártico susurra, susurra en el viento, susurra sobre cosas invisibles, sobre cosas inauditas. Los pueblos indígenas del Ártico siempre lo han sabido. Han transmitido historias de generación en generación. Cuentos de criaturas extrañas y males antiguos que acechan bajo el hielo. Cuentos de aquellos que se atreven a desafiar al Ártico y pagan el precio final. Uno de esos cuentos se susurra entre los ancianos inuit. Una historia transmitida de generación en generación. Es la historia de un barco fantasma, que navega eternamente por los mares congelados. Lo llaman el último viaje, un nombre pronunciado en voz baja alrededor de fogatas crepitantes. La historia comienza a principios del siglo XX, una época en la que el Ártico aún estaba en gran parte inexplorado. Una expedición, llena del espíritu de aventura y la sed de descubrimiento, zarpó de las costas de Noruega. Su barco, bautizado como el último viaje, era un barco robusto, construido para resistir las duras condiciones del Ártico. La tripulación, un grupo diverso de marineros experimentados y científicos entusiastas, estaba dirigida por el renombrado capitán Erik Larsen. Larsen era un hombre de mar, curtido por años de lucha contra los elementos. Tenía una sed de aventura que no podía saciarse. Su objetivo era trazar nuevos territorios en el Ártico, ampliar los límites de la exploración humana. El barco navegó hacia el norte, dejando atrás el mundo conocido y aventurándose en el abrazo del Ártico. Las semanas se convirtieron en meses. El sol se hundió bajo el horizonte, solo para reaparecer brevemente antes de desaparecer una vez más. El barco y su tripulación fueron tragados por la noche interminable del invierno polar. El último viaje siguió adelante. El sonido del hielo resquebrajándose era un recordatorio constante de la naturaleza implacable de su entorno. Se enviaron mensajes a Noruega, relatando sus descubrimientos y los desafíos que enfrentaban. La tripulación informó de sucesos extraños, destellos fugaces de luces en el cielo, susurros llevados por el viento y una sensación constante de ser observados. Luego, los mensajes cesaron. El silencio descendió sobre el último viaje, un silencio que se prolongaría durante décadas. El barco, su tripulación y el capitán Larsen desaparecieron sin dejar rastro, tragados por el vasto vacío del Ártico. Se enviaron grupos de búsqueda, pero sus esfuerzos resultaron inútiles. El Ártico había cobrado otra víctima, o eso parecía. Sección 4. El norte congelado. Los años se convirtieron en décadas. El recuerdo del último viaje y su tripulación se desvaneció en la leyenda. Pero el Ártico, como conteniendo la respiración, se negó a dejar morir la historia. Comenzaron a circular susurros entre los cazadores y pescadores inuit que se atrevían a aventurarse en los confines más septentrionales del planeta. Hablaban de un barco fantasmal, con las velas andrajosas y rotas, avistado a través de las tormentas de nieve. Un barco que parecía aparecer de la nada, solo para desaparecer con la misma rapidez. Las historias diferían en sus detalles, pero todas coincidían en una cosa. El barco era el último viaje, regresado de su tumba acuática. Sección 5. Una aparición fantasmal. Entonces, una fatídica noche,
Bajo el brillo misterioso de la aurora boreal, la leyenda de El último viaje pasó de ser susurros en el viento a una realidad aterradora. Un grupo de cazadores de focas inuit, buscando refugio de una ventisca, se topó con una visión que quedaría grabada para siempre en sus memorias. Allí, en medio de la nieve arremolinada, con sus mástiles extendiéndose hacia el cielo como dedos esqueléticos, estaba El último viaje. El barco estaba sepultado en hielo, pero era inconfundiblemente el mismo barco que había desaparecido décadas atrás. Los cazadores, con el corazón latiéndoles con fuerza en el pecho, se acercaron cautelosamente al barco. A medida que se acercaban, notaron algo extraño. Había un tenue y etéreo resplandor que emanaba del interior del barco. Una luminiscencia fantasmal que pulsaba con un ritmo antinatural. Sección 6. El canto de sirena. Uno de los cazadores, un joven llamado Amak, sintió una atracción irresistible hacia el barco. Era como si el propio barco lo estuviera llamando, su canto de sirena susurrando promesas de conocimiento olvidado y horrores inimaginables. Ignorando las súplicas de sus compañeros, Amak trepó por la cresta helada que mantenía al barco cautivo y se dirigió hacia una escotilla que se abría como una boca desdentada. Su aliento formaba columnas de hielo en el aire gélido mientras miraba hacia la oscuridad. Podía oír un leve zumbido, un pulso bajo y palpitante que parecía vibrar en lo más profundo de sus huesos. Era un sonido que hablaba de un poder ancestral, de algo a la vez seductor y aterrador. Amak respiró hondo y entró. Sección 7. Rostros de hielo. El interior del barco era tan frío e implacable como el páramo ártico que lo rodeaba. El aire era denso con olor a sal y a descomposición, y un silencio sepulcral se cernía sobre todo. Pero fue la tripulación lo que realmente horrorizó a Amak. Seguían en sus puestos, congelados en el tiempo. Sus rostros, fijos en expresiones de horror y desesperación, estaban tan pálidos y sin vida como el hielo que los envolvía. Sus ojos, abiertos y vacíos, miraban fijamente a la nada, como implorando una misericordia que nunca recibirían. Amak retrocedió horrorizado, su mente luchando por comprender la escena que tenía ante sí. Estos no eran esqueletos, descarnados por el tiempo y los elementos. Eran hombres, preservados por el frío implacable, con sus almas aparentemente atrapadas dentro de sus prisiones de hielo. Sección 8. Atrapados en el tiempo. A medida que los ojos de Amak se adaptaban a la tenue luz, notó algo aún más inquietante. Las figuras congeladas, aunque aparentemente sin vida, parecían moverse y balancearse muy levemente, como empujadas por una corriente invisible. Y entonces lo oyó. Un leve sonido de arañazos, seguido de un gemido bajo que parecía emanar de las mismas paredes del barco. El terror aceleró sus pasos mientras Amak se daba la vuelta para huir. Pero al hacerlo, vislumbró algo en las sombras. Una figura alta y delgada, con su forma envuelta en la oscuridad. Lo estaba observando. Sus ojos brillaban con una luz antinatural. Amak no esperó a ver más. Volvió a salir por la escotilla, resbalando y deslizándose sobre el hielo mientras corría para salvar su vida. Sección 9. El abrazo del Ártico. Amak y sus compañeros cazadores nunca hablaron de lo que vieron esa noche. El recuerdo de El último viaje y su tripulación congelada atormentaba sus sueños, un escalofriante recordatorio del gélido abrazo del Ártico. La leyenda del barco fantasma perduró, un cuento con moraleja susurrado alrededor de las fogatas, una advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar el dominio del Ártico. Porque el Ártico es una amante celosa. Guarda celosamente sus secretos y aquellos que buscan desvelarlos a menudo se encuentran con un final sombrío. Y así, El último viaje sigue navegando, atrapado para siempre en las garras heladas del Ártico,
un recordatorio fantasmal de que es mejor dejar algunos misterios sin perturbar.